Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy. Sí, estamos 23 de octubre, jueves 23 de octubre. La clase estuvo programada para las 11:30 y les comento que no tenemos estudiantes conectados para esta reunión, mis niños. ¿Qué sucede? Les extiendo la invitación para que puedan conectarse dentro de este espacio. Recuerden que el propósito de estas reuniones es podernos integrar, conocer las dudas que ustedes tengan al nivel académico correspondiente a mi materia, más que todo, pues igualarlos académicamente, saber qué les falta y poder como implementar y cumplir con lo que es la malla curricular, más que todo, ¿no? A ver, mis niños, vamos a darle unos minutitos a ver si se conecta alguien. Son las 11:34, no tenemos estudiantes, vamos a darle unos 3 minutitos, hasta eso yo les comparto pantalla. Denme un momento, en un ratito, mis niños, que ya les estoy compartiendo pantalla para que podamos todos seguir la misma línea de comunicación y podamos, pues, ¿no? Más que todo seguir un entendimiento claro. Hasta eso vamos haciendo tiempo para que se nos conecten los compañeros. Hasta eso les voy explicando lo que cuenta la plataforma educativa. Como pueden ver, la clase del día de hoy se programó con tiempo de anticipación de acuerdo al horario para que ustedes se puedan conectar y podamos estar pues todos dentro de este espacio. La clase estuvo programada para hoy 23, 11:30, 11:35 y 0 por estudiantes conectados. Tenemos también lo que es el recurso del libro. Recuerden que lo que es la tarea en clase, la tarea en casa, lo que es... Bienvenido, Cristian. Justo estaba haciendo tiempo para que usted se conecte. ¿Sí me escucha? Hola, hola. Buenos días, Lice. Buen día, Cristian. Gracias por conectarse. Les estaba explicando lo que hay en la plataforma educativa. Ya saben, el inicio del protocolo, pues para que ustedes sepan el link de la clase, el libro, siempre lo que es la tarea en clase, la tarea en casa y lo que es este espacio, pues la clase en vivo, se va a basar en el libro, siempre. Y posteriormente esta clase es grabada y se sube a la plataforma educativa. Para el día de hoy vamos a tener dos ítems para la tarea en clase y también para la tarea en casa tenemos dos ítems a resolver. Vamos a abrir el texto. Ver. Okay. Vamos a leer un poquito sobre esto. Son 11:36 y no hay estudiantes conectados. ¿Le parece, Cristian, si iniciamos la clase? ¿O esperamos un ratito, unos minutitos? No sé, profe, usted vea. Iniciemos nomás Usted porque ya son 7 minutos después de la clase que estuvo programada. El tema principal del día de hoy es el principio de igualdad expresado en el sufragio universal, el caso de las mujeres. Recuerde que estuvimos conversando eso, Cristian, anteriormente. Me parece que fue en el inicio de la materia, en el cual las mujeres no tenían como tal un derecho al sufragio, tampoco a la educación, al trabajo, no tenían estas oportunidades como tal. Por favor, léanos lo que se ve en pantalla. El sufragio femenino es un derecho político relacionado con la posibilidad de las ciudadanas de decidir en la vida política de un país, tanto para elegir a sus representantes como ser electas como representantes del pueblo. Goldman, 1910. Ya, La sigue. ley, la legislación nacional reconoció el sufragio femenino universal a través de Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, cuando en el ART 21 se establece que toda persona puede participar en el gobierno de un país, ya sea
dicta o ser a través de representantes. Toda persona puede acceder a condiciones de igualdad a los cargos públicos. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. ¿Ok? ¿Qué entendemos? Que el sufragio femenino pasó a ser un derecho para las mujeres. Ok, establezcamos primero lo que es el concepto de principio de igualdad que está en el artículo en la Constitución del Ecuador. El principio de igualdad es uno de los valores fundamentales de la democracia y de los seres humanos. Significa que todas las personas tienen los mismos derechos, deberes y oportunidades, sin distinción de sexo, raza, edad, origen, condición económica, orientación o ideología. En el ámbito más que todo pues, político, este principio implica que todas las personas deben de participar en la toma de decisiones públicas en condiciones de igualdad, sin privilegios ni exclusiones. Tanto un ciudadano como una ciudadana tienen derecho a votar, a ser elegidos, a expresar su opinión y a participar en la vida política del país. Cuando nos referimos al concepto de sufragio universal, es el derecho que todas las personas tienen adultas de un país a votar, sin importar, pues como le digo, condición social, económica, educación o género. Este principio más que todo garantiza que cada uno tenga el derecho a un voto del mismo valor y que nadie puede ser excluido del proceso electoral por razones de discriminación. Esto sí, antes en muchos países el voto era un privilegio reservado solo para los hombres o para quienes tenían una propiedad o cierto nivel educativo. Con el tiempo, los movimientos sociales y la lucha por la igualdad lograron que el voto sea un derecho universal para todos. Cuando nos referimos más que todo en el caso de las mujeres, ¿cómo ha sucedido? Léanos los dos siguientes párrafos, por favor, Cristian. Esta declaración ha posibilitado que las mujeres, al ser parte del pueblo, puedan expresar su voluntad a través de las elecciones del voto secreto, que se ejerce de forma libre. Así también se posibilita que puedan ocupar cargos públicos. Continúe. El reconocimiento que sufrió que sufrió del sufragio femenino desde los fines del siglo XIX en algunos países abrió el camino para que las mujeres puedan participar por primera vez en la historia de la humanidad en la toma de decisiones sobre el destino político de un país. Sociedades como la Grecia o la Roma en la antigüedad incluyeron por completo a las mujeres del sufragio, pues no eran ciudadanas. Se percatan más que todo aquí en la antigüedad, excluyeron por completo a las mujeres del sufragio, pues no eran ciudadanas y al no ser ciudadanas no tenían ningún derecho, ni derechos, ni deberes, pero sí obligaciones. Esa era la desigualdad. El sufragio femenino fue un reconocimiento inicial en la independencia de los Estados Unidos de 1776, cuando se estableció el derecho de todas las personas a votar, aunque unos pocos años después, en 1807, se dieron cuenta de que para ellos era un error y lo corrigieron, indicando que solo los hombres podían votar. Este país reconoce el derecho al voto femenino recién en 1920, pero únicamente para las mujeres blancas y desde 1965 para todas las mujeres. El primer país en el mundo, vaya notando, en reconocer el voto femenino fue Nueva Zelanda en 1893. Después fue Australia en 1902, en el Ecuador con Matilde Hidalgo, que fue en 1889. Entre 1889 fue esa lucha y 1974 que ya como tal pues estaba ya en vigencia. Recuerden que somos el tercer país en hacer valer este derecho para las mujeres. El primero fue Nueva Zelanda.
segundo Australia y el tercer país fue Ecuador, marcando pues una diferencia en el marco de la historia política latinoamericana, porque recordemos que fuimos el primero en Latinoamérica, el primero. Esto elevó a consultas ministerial del año 1924 la posibilidad en que las mujeres votaron cuando la Constitución de 1906 se planteaba como únicos requisitos para ser ciudadanos mayores de 21. Saber leer y escribir. Ella fue la primera mujer en votar en el Ecuador y en Latinoamérica, y su ejemplo permitió que la Constitución de 1929 reconociera el sufragio femenino. En 1941 se postuló en el cargo de elección popular como diputada y ganó posteriormente, ¿no? Pues ganó ese cargo. Sin embargo, el primer país en Latinoamérica en reconocer la Constitución de los Derechos Femeninos al sufragio fue Uruguay en 1927. Es decir, que Hidalgo, Matilde Hidalgo, ella lo propuso, pero fue aprobado, pero no entró en vigencia. Es decir, era una ley que tenía que estar activa, pero no estaba activa, solo estaba en papel. El primero que estaba en papel y lo hizo implementar fue Uruguay en 1927, pero se concretó en 1938 cuando la activista de los derechos de las mujeres, Paulina Luisi, de Argentina de 1875 y 1949, fue una médica ginecóloga, efectivizó su derecho al sufragio. Otra figura argentina destacada en América en, en torno a los derechos políticos de las mujeres es Eva Perón, que ella fue de 1919 a 1952. Ella promovió un proyecto de ley que reconociera el sufragio femenino, aprobado en 1947. Si se percatan, esto fue una lucha que se tuvo casi de 100 años y con mujeres que marcaban la diferencia y en algunos casos, pues como en Ecuador, sí se llegó a concretar, pero no se llegó a implementar. Sí me doy a entender, monje, ¿qué quiero decir? Sí, Lacey. Es decir, que compró la comida, pero no había quien la cocine. En pocas palabras vendría a ser así, ¿no? Ahora, ¿cómo nos respaldamos más que todo en esto? En Ecuador las mujeres conquistaron el derecho al voto en 1929 gracias a Matilde Hidalgo, la primera mujer ecuatoriana en ejercer el sufragio y en obtener un título universitario en medicina. En América Latina, Ecuador fue el primer país en reconocer este derecho. En el mundo, los países que fueron los primeros fue Nueva Zelanda, como les decía, Australia, Finlandia, que fueron los primeros en ser más que todos los pioneros, y de allí Ecuador. El voto de las mujeres transformó la democracia porque amplió la participación ciudadana y permitió que las leyes reflejaran mejor las necesidades de toda la población, no solo de los hombres. Gracias al sufragio femenino se promovieron leyes sobre educación, salud, derecho familiar. Las mujeres comenzaron a, más que todo, a ocupar cargos públicos y políticos. Se fortaleció el principio de igualdad de género en las constituciones y en los sistemas democráticos. En la Constitución del Ecuador, cuando hablamos en la última reforma, que es la del 2008, se reconoce la igualdad como un principio esencial en el artículo. ¿Qué artículo? Vamos a abrir la Constitución, Cristian. Abrimos nuestra Constitución. Ese artículo estuvimos viéndolo en la clase anterior. El artículo 11, numeral 2. ¿Qué nos dice, Cristian? Artículo 11, numeral 2. Es el que vemos en pantalla. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Ya el numeral 2. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género. Continúe. Identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, filiación política, pasado judicial, discapacidad, diferencias físicas ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado dotará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situaciones de desigualdad. Excelente, Cristian. ¿Eso qué es lo que nos quiere decir? Este artículo significa que el Estado tiene la obligación de garantizar la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones. Más que todo, pues recordemos que en el Ecuador el principio de igualdad está consagrado como un valor fundamental del Estado y un derecho de todas las personas. Implica que ningún ciudadano o ciudadana puede ser excluido, limitado o discriminado por motivos como indica aquí mismo, idioma, religión, ideología, filosofía, a ver qué dice aquí, filiación política, un pasado judicial. Si se percatan, detalla cada condición en específico para que no haya una mala interpretación o una omisión en las circunstancias que se encuentra la persona, pues no. El sufragio universal significa, pues como les digo, en la historia que todas las personas adultas tienen derecho a votar y a ser elegidos. En la historia del Ecuador este derecho no siempre fue igualitario. En el siglo XVI, a principios del XVII, solo los hombres alfabetados, o sea que sabían leer y mayores de edad podían votar. Recordemos que para aquella época mayoría de edad son los que, ¿qué año es? ¿Cuántos años tenía Cristian? 21, 22, 23. 21. ¿Cuántos? 21. 21. En la última constitución, en la penúltima, fue que se hizo la renovación y allí se pusieron los 18 años. Anteriormente, 18 años aún era menor de edad para la época de este concepto, pues no, dejando fuera la mayoría de la población, especialmente a las mujeres y a las personas indígenas o a las analfabetas. La situación cambió gracias a los movimientos sociales y al avance de las ideas de igualdad y justicia que exigían una participación política más representativa. El caso más emblemático pues es el que estamos hablando de Matilde Hidalgo, que fue ella de 1889 a 1974, fue una mujer lojana, excepcional, que rompió barreras de género en la educación y en la política. Fue la primera mujer ecuatoriana en obtener el título de bachiller, la primera mujer en graduarse de medicina de la Universidad de Cuenca, y sobre todo fue la primera mujer en ejercer el derecho al voto en Latinoamérica. En 1924, Matilde solicitó su inscripción en el registro electoral de Loja para participar en las elecciones. Recuerden, pues el proceso que ella hizo fue inscribirse en el registro electoral. ¿Cómo funcionan las votaciones actualmente, Cristian? ¿Tiene que usted ir a inscribirse o ya el sistema del país arroja que usted ya es mayor de edad y ya debe de votar? Yo creo que hay que inscribirse. Ya, si mal no me parece que es el registro civil, tiene los números de cédula de cada persona, ¿verdad? Al tener los números de cédula también tiene su fecha de nacimiento. Automáticamente usted cumpla los 18 años, ya el sistema lo envía al registro para que usted pueda hacer lo que son las elecciones. No es necesariamente como antes, que usted tenía que ir como era a solicitar trabajo, con su carpeta, con su documento de que terminó el colegio o de que usted tiene una propiedad, e ir a solicitar el espacio para que tenga que votar. Así no se hace actualmente. Actualmente usted apenas le sale que tiene, usted ya sabe que cumplió 18 años, busca en el registro electoral y le va a salir el lugar de votación.
Así es actualmente. Usted ya cumple los 18, ingresa en la página donde voy a sufragar y le sale el recinto. Antes usted tenía que ir con su carpeta, con su título de bachiller o su certificado de la propiedad a solicitar que lo dejen sufragar. Era muy distinto. Como les decía, en la participación electoral, Matilde solicitó su inscripción en el registro electoral de Loja para participar en las elecciones, aunque no exigía o existía una ley que lo prohíba expresamente. Tampoco había antecedentes de que una mujer votara. Su caso fue revisado por el Consejo del Estado. Imagínense, Cristian, que ella fue a sufragar y se entera que fue la primera persona en sufragar y eso es un revolutú, un problemón, porque para que llegue su solicitud llegue al Consejo de Estado para que ella la dejen votar, era la primera, era una pionera completa. Su caso fue revisado por el Consejo de Estado y determinó que la Constitución de 1906 no negaba el voto a las mujeres, por lo que debía permitirse su participación. Así, el 10 de mayo de 1924, Matilde Hidalgo se convirtió en la primera mujer en votar en Latinoamérica, marcando un hecho histórico en el Ecuador y el continente. Posteriormente, en 1929, el voto femenino fue reconocido oficialmente por la Constitución ecuatoriana. Durante el gobierno de Isidro Ayora, Ecuador se convirtió en el primer país de Latinoamérica en reconocer el sufragio femenino. Desde la aprobación del voto femenino, las mujeres ecuatorianas han logrado avances significativos en la vida política, en la vida académica y en lo social del país. Recordemos que como no estaba escrito pues como con tinta en la Constitución, las mujeres podían como no podían estudiar, podían como no podían trabajar. Lo mismo era para el voto. Si no estaba escrito, era a interpretación. Bueno, no está escrito, entonces no se hace, pero dependía cada quien lo interpretaba a su forma. Por eso no todas las mujeres eran personas que sabían leer, muchos no sabían leer. En caso de las personas de color o las personas de etnia distinta, tampoco tenían esos privilegios porque no estaba escrito. Lo tomaban a la interpretación. Las mujeres en el tiempo que se aprobó, que fue en 1929, esto causó que lograra grandes avances significativos en lo que es la vida política. Hoy en día, en la Constitución del Ecuador, el CNE garantiza la participación igualitaria en los procesos electorales aplicando el principio de parcialidad de género en la lista de los candidatos. Por eso, si ustedes se percatan, en cada lista de candidatos debe por lo menos haber una o dos mujeres. En las elecciones, por ejemplo, en las elecciones nacionales o locales, los participantes políticos están obligados a presentar listas paritarias con un 50% de mujeres, 50% de hombres. Existen cuotas de participación femenina también en los cargos de direcciones políticas y en el sector público. Sin embargo, a pesar de estos grandes avances legales, persisten desafíos sociales y culturales, como cuáles, Cristian. Perdón, dicen. Yo le estaba preguntando, a pesar de los avances que han habido en el ámbito legal, presentamos desafíos en la sociedad y cultural, como cuáles podrían ser. Machismo. El machismo, excelente, se ve bastante este tipo de conducta en el ámbito de los cargos de poder. Muy pocos, ¿usted ha conocido a alguna persona que tenga un cargo de poder y que sea mujer? Pero hablamos de un cargo de poder. Eh, por donde yo soy, hay una alcaldesa, no, no es alcaldesa, ¿cómo se dice? Alcaldesa, sí, alcaldesa. La alcaldesa de su sector, ella es mujer, pero Sí. son de las pocas.
Porque si usted se percata cuando se acerquen las elecciones, usted póngase a revisar las fotos y usted va a darse cuenta que la gran mayoría son hombres, pocas son las mujeres. A pesar de todos los avances, la superpresentación femenina en los cargos de poder es baja. Una presidenta mujer, sí, hay vicepresidenta mujer, pero una presidenta mujer hasta ahora no se ha visto. Yo no he conocido a una, pero puede que llegue el momento. Los prejuicios de género que limitan el liderazgo de las mujeres, por ejemplo, cuando hay un cargo en una empresa, digamos, no sé si puede ser empresa pública o privada. La gerente queda embarazada. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que tienden a decir, Cristian? Que ya no va a poder con el trabajo porque está embarazada, porque le vienen los achaques. Y de allí, de poquito a poquito, le empiezan a quitar las responsabilidades laborales y de una u otra forma va perdiendo pues su puesto. Porque la persona que rinde es valorada, pero si no rinde, viene otra persona que es capaz de resolver todo eso, le van a dar el puesto. Por eso es que usted se percata que son despedidas. En la violencia política de género que busca decir desligar pues su participación en sí cuando los debates políticos son tensos cuando es una mujer un hombre o así. Cuando son dos hombres, allí hay como un, un ambiente distinto como tal. Pues este problema muestra que la igualdad jurídica no siempre se traduce a igualdad real y que aún es necesario fortalecer la educación ciudadana y la conciencia social para lograr una democratización verdaderamente inclusiva. Recordemos entonces en la Constitución el principio de igualdad de la Constitución del 2008, el artículo 61, más que todo en la actual Constitución ecuatoriana, refuerza los derechos de las mujeres y promueve su participación activa en la vida política. Además del artículo 11 que ya leímos, el artículo 61, Cristian, ¿qué nos dice? Vamos a buscar el artículo 61. El artículo 61. Listo, le gané, Cristian. El que vemos en pantalla. El que está en pantalla. Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato que haya conferido a las autoridades de elección popular. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluye equitativo, pluralista, democrático, que para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. Ok. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse, desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que estos adopten. Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que se les sea aplicable. Excelente. Y no solo el artículo 61, sino que también el artículo 65. Cristian, por favor, léanos. El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación de desigualdad de la función pública,
estas instancias de dirección y decisión en los partidos y movimientos políticos de las candidaturas a las elecciones pluripersonales que respetará su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará medidas de adición afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados. Excelente, Cristian. Más que todo, estos artículos garantizan que el principio de igualdad se expresa en la práctica democrática del país. Siempre va a ser en la práctica. Si pues está en la Constitución, pero no entra en vigor como tal, no se lo hace ejecutar, pues como que no esté, pues tiene que hacerse entrar en vigor. Por ejemplo, un caso, algo que lo relacionemos con la vida diaria. Si su mamá le dice, Cristian, lava los platos, Cristian, lava los platos, pero usted no lava los platos, no entró en vigor, pues, la orden no entró en vigor. Para que entre en vigor se debe de ejecutar como tal. Entonces, esos son los artículos que le dan peso al sufragio, a la igualdad femenina en el Ecuador. Recordemos que el sufragio femenino en Ecuador no fue un regalo, sino fue el resultado de la lucha por la justicia y la igualdad. Gracias a mujeres como Matilde Hidalgo, se abrió el camino para que miles de ecuatorianas participen activamente en la vida política, académica y social del país. Hoy el desafío no es votar, sino ocupar espacios de liderazgo y contribuir a un Ecuador más equitativo, donde hombres y mujeres contribuyan juntos para la democracia. Recordemos más que todo el principio de la igualdad que está en la Constitución, que lo leímos, Cristiano leyó el 11, en donde el sufragio es universal. El Ecuador representa la conquista histórica que cambió para siempre la vida política del país. El voto femenino, logrado en 1929, fue el punto de partida para la inclusión de las mujeres en la esfera política. Entonces, basado en los artículos que hemos revisado el día de hoy, en el texto que se encuentra en la plataforma vamos a resolver el material de la actividad en clase y la actividad en casa. Vamos al primer ítem. Exprese con sus palabras, es decir, 350 palabras, que es 2,5 párrafos, más o menos, en qué consiste el sufragio femenino. Recuerden referenciarlo con el artículo de la Constitución que ustedes consideren apropiado para eh, pues la opinión que estén impartiendo en esta explicación. Vamos a indagar en qué momento histórico se consagra el derecho de las mujeres al sufragio en la condición de igualdad respecto a los hombres a nivel mundial y cómo se llamó ese documento internacional. Eso fue lo que leímos hace un ratito y en el Ecuador pues se logró en 1929 con Matilde Hidalgo. Ya conversamos un poquito aquí con Cristian, entonces se le va a hacer más fácil la tarea al respecto. La tarea en casa, pues vamos a explicar el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en relación al reconocimiento de derechos de las personas al ejercer el voto. Es decir, todas las personas pueden participar en el gobierno de un país, ya sea de forma directa o a través de sus representantes. Si están de acuerdo o no, van a explicarlo y el por qué. Todas las personas pueden acceder a condiciones de igualdad a los cargos públicos. Expliquen su respuesta. La voluntad del pueblo es la base de autoridad del poder público. Vamos a identificar pues la respuesta, vamos a explicarla. Y el siguiente ítem, porque son dos, vamos a identificar la respuesta correcta. El aporte de la conversión sobre los derechos públicos, perdón, los derechos políticos de la mujer fue A, B, C, D. ¿Cuál es? El reconocimiento del sufragio para las mujeres, el derecho a votar en condición de igualdad sin discriminación, la posibilidad de elegir y la posibilidad de ser elegido. ¿Cuál es la respuesta correcta? El aporte de la conversión sobre los derechos políticos de la mujer fue, eso lo leímos hace unos segunditos. El derecho a votar en condiciones de igualdad y sin discriminación. Excelente, Cristian. Seguimos en el mismo tono. Entonces, Cristian, ya les expliqué lo que es la tarea, el tema. Con eso finalizamos la clase del día de hoy.
Fue un inmenso placer estar con ustedes. Gracias, Cristian, por conectarse. Recuerden que si tienen una duda, me pueden escribir un mensajito por la plataforma educativa. Y si no, los sigo invitando para que se conecten a la próxima reunión. Cristian, no me deje. Nos vemos en la siguiente. Que tenga buen día, Cristian. Igualmente, profe, gracias. Chao, chao.